UABC Radio y el Centro de Estudios China Baja California presentan Diálogos sobre China y el mundo. El podcast. Damas y caballeros, otro episodio más de Diálogos sobre China y el mundo. Me acompaña Jorge Galván, doctor en Estudios del Desarrollo Global, para comentar una vez más otro tema que nos han pedido. Este episodio es traído para ustedes por UABC Radio. La radio universitaria transmite a través de una señal radial unificada, permitiendo la integración de contenidos locales a una programación estatal. Además, cuenta con un portal en Internet que brinda información diversa, así como una señal a través de Internet para quienes prefieran escuchar la radio de esa manera. Muchas gracias, UABC Radio. También agradecidos con la Facultad de Contaduría y Administración de la UABC Campus Tijuana, una facultad dedicada a formar profesionistas, emprendedores y competentes en áreas de negocios con conocimiento, valores, actitudes y habilidades cognitivas, sociales y emocionales, esenciales para participar en la próxima revolución industrial. Trabajamos en estrecha colaboración con la comunidad estudiantil para garantizar que sus necesidades y aspiraciones sean atendidas, preparándoles para enfrentar los desafíos del mundo laboral con confianza y éxito. En la FCA creemos en el poder transformador de la educación y estamos dedicados a impulsar el crecimiento personal y profesional de cada uno de nuestros estudiantes. Contamos con 5 programas de licenciatura, 2 de especialidad, 4 de maestría y 1 de doctorado. Revisen la oferta educativa de nuestra facultad. Muchas gracias, FCA. Jorge, ¿cómo Hola, estás? Bien, ¿y tú, André? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Bueno, nos han pedido un tema, Jorge, que ha estado poniéndose cada vez más candente en las últimas semanas, así que vamos a entrar pues de lleno, aunque es todo un reto, ¿verdad? Abordarlo debido a el pasado histórico, ¿no? Sí. De más de 3,000 años que tiene este conflicto que parece muy difícil que se resuelva, ¿no? Porque veo que, son incompatibles las necesidades que tienen, ¿no? Piden lo mismo de un lado y de otro, ¿no? Hablamos de Palestina e Israel y este conflicto territorial que tienen, pero bueno, por esa misma situación creo que lo vamos a tratar de delimitar a lo que ha sucedido en este siglo, ¿sí? Entonces, Jorge, ¿qué ha pasado en los últimos acontecimientos entre el conflicto de Israel, Palestina y todas estas organizaciones que se han ido creando a lo largo del tiempo? Sí, mira, aclarando que pues es un tema muy complejo y que necesitas mucho conocimiento geográfico, histórico, religioso para comprenderlo mejor, y pues que acá nos llevaría no sé cuántos episodios desmenuzar toda la historia que hay de tensiones en esta región en particular, ¿no? Vamos a tratar de pues ser claros en nuestra interpretación. Al final, como siempre lo decimos, ¿no? Las posturas que abordamos nosotros aquí pues son personales y tratan de orientar a la audiencia para comprender mejor y entender de lo que se está escribiendo y hablando, ¿no? Y tiene que ver con pues una relación bastante tensa entre el gobierno de Israel y el grupo que gobierna la Franja de Gaza, que son estos conocidos como Hamás. Un grupo que se escribió hace años y se retoma esto, Andrei. Se dice fue creado por el propio gobierno de Israel, ¿no? Un poco para tratar de contrarrestar en aquellos años la fuerza que traía la Autoridad Nacional Palestina, ¿no? Entonces, esta historia de crear grupos para restarle fuerza o pelear contra otros grupos y que después esos grupos se contrapongan a tus intereses, pues la hemos leído y escuchado en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Ahí está el caso tal vez más mencionado en lo que va del siglo XXI con Al Qaeda, por ejemplo, uh-huh, ¿no? Y las relaciones hasta de negocios que se tenían con la familia Bush y Osama Bin Laden. En esta situación, pues esto viene arrastrándose desde hace muchos años. En esa región en particular se han vivido una serie de guerras o de intifadas, como le llaman uh-huh. ellos allá. Sí. Y la más reciente se dio justo el 7 de octubre del 2023, uh-huh. ¿verdad? Sí.
Y ha habido otras, ¿no? Muy dramáticas, a mí me parecen las imágenes, ¿no? De este conflicto, como decíamos, ¿no? Y siendo abusivos, ¿no? Con la manera de tratar de sintetizar este tema que se remonta a aspectos religiosos y bíblicos, se hereda en generaciones, ¿no? O sea, nacen nuevas generaciones y ya traen esa conciencia de odio hacia el otro. Entonces, eso hace que esos niños jóvenes estén participando activamente en esos conflictos, ¿no? Y en estos eventos que decías de la intifada que hubieron antes de los eventos más recientes, pues hay imágenes crudísimas donde hay niños tirando piedras a tanques de los israelitas, ¿no? En Israel hay un poder militar enorme, ¿no? Son muy poderosos militarmente y no ocurre eso en Franja de Gaza. Y esas imágenes a mí me parecen impresionantes, ¿no? Un niño enfrente de un tanque lanzándole piedras y el tanque respondiendo con fuego, ¿no? Es algo que caracteriza a estos eventos y bueno, han sido parte del conflicto que vamos a estar tratando aquí de desbaratar. Pero bueno, básicamente esto se va a remontar, Jorge, en la época más reciente al establecimiento del Estado de Israel, ¿verdad? Donde la ONU, bueno, presionados por las condiciones, medios de comunicación que participaron en el momento, van a exigir que haya un Estado de Israel y se lo van a dar, ¿no? Ahí en esta Tierra Santa. Pero poco a poco Israel ha estado colonizando, ¿no? Estos territorios. Entonces ya no es tanto este conflicto religioso por tener la Tierra Santa, que ambos coinciden en eso, ¿no? Por eso a mí me parece un conflicto muy difícil de solucionar, porque ambos están concibiendo ese espacio geográfico como su lugar, ¿no? Su espacio religioso. Y incluso tienen como ciudad sagrada ambas religiones a Jerusalén. Sí, así es. Entonces eso ya me parece irreconciliable, ¿no? O sea, no veo una solución clara y por eso el tema es tan complejo de explicar y de tratar de desbaratar, ¿no? En partes, pero básicamente Israel ha estado yendo más allá territorialmente del espacio geográfico que le dieron allá en 1947, 48, cuando declararon que existía un Estado hebreo, un Estado de Israel, y eso entonces ha generado enormes tensiones con los palestinos, ¿verdad? Que pues les habían dado una parte que está al norte, que es Cisjordania, o que fue Cisjordania, y la propia Franja de Gaza, ¿verdad? Entonces de ahí vienen un montón de tensiones, de enfrentamientos que se han dado a través de estos eventos que decías, las intifadas, ¿verdad? Entiendo que han sido dos muy fuertes, pero que traen consigo toda esa herencia, ¿no? Histórica de generación tras generación, y luego vemos por eso a esos niños, ¿no? Que están sin rumbo, o el rumbo que tienen es batallar, ¿no? Contra ese monstruo que es Israel, militarmente hablando y económicamente también. Incluso muchas organizaciones internacionales y personas que escriben al respecto hablan de este infanticidio que se está dando precisamente en la Franja de Gaza, y que a declaraciones de miembros del ejército de Israel pues hacen referencia a ello, ¿no? Es que si no se ataca la raíz del problema, que son los niños, van a seguir creciendo y luchando en contra de nosotros. Una postura totalmente cruel, ¿no? Sí, totalmente. La mayor parte de las personas que han muerto debido a esta incursión del ejército de Israel en la Franja de Gaza, a partir de lo que ocurrió el 7 de octubre del 2023, pues son mujeres y niños, lamentablemente, ¿no? Entonces, esta es una historia bastante compleja. Les recomendamos ver algunos mapas de cómo en la formación del Estado de Israel, bajo este movimiento sionista que ha empujado mucho al posicionamiento de este país, incluso no reconocidos por toda la comunidad internacional. Hay algunas naciones que no los reconocen tal cual como país, y sucede lo mismo para el caso de Palestina. Vamos a ir observando cómo el gobierno de Israel ha ido abarcando cada vez un mayor volumen de tierra en esa región, que al final tensa la relación, rompe cualquier negociación y situación de paz que haya podido existir en la misma. Y a partir de lo que empezamos a observar nosotros a inicios de octubre del 2023,
pues es un resurgimiento de estas tensiones bajo un gobierno de Israel encabezado por un personaje que históricamente ha pugnado por ello, ¿no? Por la desaparición del pueblo palestino, incluso tratando de desterrarlos de ese lugar, ¿no? Se habla de desterrarlos al desierto de algún desierto de África. Se habla del caso de Sudán, que pudiera recibirlos. Se habla de crear islas artificiales para que ahí vivan. O sea, cosas totalmente inhumanas que han estado ocurriendo a partir de, ¿no? Sí, han habido muchas estrategias para desplazarlos de allí, marginarlos, ¿no? Cortando recursos naturales, como el agua principalmente, ¿no? Y otras estrategias ahí, más allá del ataque directo, ¿no? Han ido poquito a poco complicándoles las condiciones de vida en ese lugar. Entonces es muy complicado de abordar este tema. Sí, y bueno, vamos a remontarnos a lo que ocurre el 7 de octubre. El mundo de este lado del planeta amanece con una incursión que llamó mucho la atención debido a que Israel se dice ser uno de los países con el mayor poder. Bueno, sin duda es el país más poderoso militarmente de la región y cuenta con un sistema de seguridad de lo más avanzado que existe, sí, ¿no? Por espacio de más o menos 7, 8 horas, si la memoria no me falla, logran los de Hamás burlar estos sistemas de seguridad e incursionan en territorio de Israel, ¿no? Realizando una masacre ahí impresionante, también los videos y las imágenes, y secuestrando un número importante de ciudadanos, no todos israelíes, ¿verdad? Había ciudadanos de otros países que, bueno, poco a poco han sido liberados, pero lo cierto es que al día siguiente, pues ya el gobierno de Israel manifestó una intervención a lo que es la Franja de Gaza. Iniciaron con una incursión en la parte norte, pidiéndole a la población que se desplazara al sur, ¿verdad? Estás hablando de una población de poco más de 2,5 millones de habitantes, más o menos por ahí. El punto fue que actualmente, Andrei, gran parte de la población de la Franja de Gaza se encuentra en una ciudad llamada Rafah, y es ahorita donde precisamente el ejército de Israel está amenazando con incursionar y realizar ataques, justificando que ahí se encuentran refugiados varios de los dirigentes de este grupo de Hamás. Sí, ustedes también pueden ver videos del antes y el después del 7 de octubre de 2023 para que vean la destrucción que hubo. Y se van a impresionar bastante, ¿no? Por las consecuencias que trajo esa incursión, que también, pues hay que decir que fue muy bien pensada, ¿no? Así como hablábamos antes de lo que había ocurrido en estos estrechos, Jorge. Esa estrategia se ve que trae consigo todo un trabajo de inteligencia, ¿no? Porque, como decías hace un momento, burlar esos sistemas de seguridad que tienen los israelitas es complicado, y ellos lograron burlar eso e incursionar de manera exitosa y atacar en eventos públicos, ¿verdad? Donde había gente de todas partes del mundo prácticamente. Entonces, por ahí se decía, ¿no? Me acuerdo cuando apenas estalló esto, que posiblemente Irán estaría detrás de esos servicios de inteligencia, porque el propio Hamás sería imposible, ¿no? Que tuviera esa capacidad técnica y tecnológica para entrar de esa manera a ese territorio de Israel. Y recientemente hemos visto que esto ha escalado también, ¿no? Y donde Irán ya está participando activamente, directamente. ¿Qué opinas sobre eso? Fíjate que hay teorías que señalan que incluso, y desde el propio Israel se ha publicado en la prensa del país, obviamente por medios que son contrarios y críticos al régimen de Netanyahu. Hay que recordar que Benjamín Netanyahu es un personaje bastante controversial. Tratándolo de ubicar en este esquema de posturas políticas, pues lo ubicaríamos en una extrema derecha, ¿no? Una persona bastante radical. Y bueno, varios de los personajes más importantes de su gobierno también tienen posturas bastante radicales al respecto. Y algunos medios han señalado que incluso pudo haber sido permitido a esta incursión, ¿sí?
desde el gobierno de Israel, un poco de relajar los sistemas, ¿no? Para provocar algo muy similar, guardando las proporciones, a aquella teoría en donde Estados Unidos sabía que estaban los pilotos árabes entrenándose en las escuelas de aviación estadounidenses. Había alertas de que un posible atentado iba a ocurrir y ocurre el 11 de septiembre del 2001, ¿no? Entonces, esto no lo estoy inventando yo, la prensa del país lo ha publicado y otros medios le han dado divulgación. Puede ser una teoría, ¿no? Sí. Como cuando tú ves la incursión, Andrei, pues pareciera ser hasta de una película de Hollywood, te diste cuenta, sí, ¿no? O sea, la manera en la que graban motos, incluso. jeeps y, o sea, literalmente pareciera ser una escena así. Lo cierto es que hacia el país más vigilado y con tanta tecnología, pues cómo es posible que eso haya ocurrido, ¿no? Entonces, esto de alguna forma pudo haberle ayudado a Netanyahu a sortear un tema político y judicial que tiene al interior de su país. Entonces, las cosas no creo que estén tan erradas en esa parte, ¿no? Lo cierto es que lamentablemente, desde un inicio, se mencionó y se estuvo publicando en reiteradas ocasiones de que realmente el objetivo de Israel no era ir en contra de Hamás, sino volver a justificar su interés por afectar y tener un conflicto directo con el régimen de Irán, que es aquí a donde queremos llegar también en esta conexión de acontecimientos, ¿no? Sí, eso es algo que, bueno, quizás nunca sabremos, ¿no? Estas intrahistorias que hay en estos temas, ¿no? Bélicos. Ahorita que estabas comentando esto, también me acordaba, ¿no? Del cómo Estados Unidos entra a participar a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por ese ataque que va a haber a esa Bahía de las Perlas, ¿no? Por parte de los japoneses. Y bueno, se dice que ellos mandaron el aviso, ¿no? Que iban a atacar, pero que llegó 2 horas después de que ocurrió el evento. Y eso justifica, ¿no? La entrada de Estados Unidos a este conflicto y que termina siendo, pues, lo que es hoy en día, ¿no? La potencia militar, económica, tecnológica del momento. Entonces, son ahí temas que nunca lo sabremos realmente, pero bueno. Incluso los cuerpos de inteligencia egipcios habían alertado ya al gobierno de Israel de que un ataque se iba a realizar. No hicieron caso, ¿no? Sí, bueno. Ahora, esto no justifica lo que ocurrió, claro. Ni de un lado ni de otro, ¿no? Aquí, tratando de ser imparciales y analizando lo que acontece, pues no vamos a decantarnos por un bando o por otro. Esto no es una lucha libre o una pelea de box, ¿no? Claro. Pero sí es notorio cómo a veces los gobiernos, en aras de escalar un tema y de realmente lograr un objetivo final, puedes tú sacrificar ciertas fichas, ¿no? En el ajedrez para una maniobra mucho más importante, ¿no? Al final de cuentas, debemos de tener presente que las tensiones entre la teocracia de Irán y el gobierno de Israel datan desde inicios de los 80s, finales de los 70s, cuando se da esta revolución islámica en el país. Sí. Eso es algo que yo he notado en medios de comunicación con colegas también internacionalistas que comentabas, ¿no? Se ponen de un lado o de otro y comienzan ahí a atacar al otro como si eso fuera a solucionar el grave problema, ¿no? Yo creo que ya de por sí se da por ataques, ¿no? Sí, así es. Entonces es bien complejo, ¿no? Posicionarse en un lado ante estos conflictos. Yo creo que más bien tendríamos que estar comentando y sobre todo pidiendo, ¿no? A la paz, a que ocurra, ¿no? Sí. Aunque se ve muy alejado que eso pase, pero bueno, el posicionarse sí de un lado y otro, yo creo que no nos ayuda a encontrar una solución a esto. Entonces, bueno, tenemos aquí algunos datos muy importantes, Jorge, ¿no? El asedio militar de Israel contra la Franja de Gaza ha cobrado la vida hasta inicios de enero de 2024 de al menos 23.210 personas y dejado a 59.167 heridos y miles de desaparecidos, ¿no? También hay, pues, había mexicanos en esas fiestas, ¿no? En algunas de las que atacaron un grupo, concierto ahí al aire libre. Sí, un concierto que creo que era por la paz o el tema era la paz, me parece, y bueno, paradójicamente, ¿no? Es ahí cuando entran a hacer estos
eventos. Sí, a estas alturas ya rebasan los 33,000 personas. Lamentablemente se dice que cerca del 70% han sido mujeres y niños, ¿no? La edad promedio de la Franja de Gaza pues es muy baja. Sí, son lugares en donde hay una alta tasa de natalidad a pesar de las condiciones que actualmente ocurren, ¿no? La comunidad internacional, a partir de ello, Andrei, empezó a presionar de manera cada vez más fuerte al gobierno de Israel para ceder un poco en esto, ¿no? La destrucción de ese espacio que se dice es el campo de concentración más grande de todo el mundo, pues es casi total. Sí. ¿Sí? Y fíjate cómo el otro día yo leía que estas posturas, ¿no? De repente que suenan tan absurdas, incluso ya la empresa del yerno de Donald Trump, Jared Kushner, muy relacionado al gobierno de Netanyahu, empezó a promover la comercialización de los terrenos de la Franja de Gaza que colindan al mar para desarrollos habitacionales en Israel, ¿no? O sea, te das cuenta que hay un trasfondo ahí importante, ¿no? Ok, pues está fuerte ahí ese dato porque precisamente esos videos que yo recomendaba que vieran antes y después de esta fecha están en costas, ¿no? O sea, son ciudades costeras que tienen pues edificios ahí habitacionales, pero que ya han sido prácticamente destruidos en su totalidad. Entonces, bueno, piensa mal y acertarás, como dicen, ¿verdad? Sí. Jorge, a mí me parece que hay un sentimiento similar, no sé qué opinas tú, Jorge, a lo que se vivía en aquellos años de final de la Primera Guerra Mundial y luego la entrada a la Segunda, en el sentido de que se había establecido ese papá de las Naciones Unidas, ¿no? La Sociedad de las Naciones. Sí. Y bueno, se creó con el objetivo de pacificar al mundo, de encontrar espacios de diálogo y que no se desatara otro conflicto, ¿no? Pero se les fue de las manos, ¿no? Se les desató el conflicto con Mussolini, con Hitler y otros. Y ahorita la ONU se está viendo, ¿verdad?, totalmente rebasada, ¿no? Ante este y otro conflicto que está en Eurasia encendido y que ya hemos comentado, pero ¿en dónde, no? ¿Y qué va a pasar si esto se desata, no? Porque normalmente este tipo de eventos, las guerras, ¿no? Hemos dicho que para que esto sea una guerra mundial necesita todavía avanzar un poquito más en otros estadios, pero ¿qué sucedería, no? Con estas instituciones, ¿se reformularían para lo que queda del siglo XXI? ¿Han sido útiles para calmar a Netanyahu, al ruso? ¿Cómo ves? Yo creo que no, específicamente. Incluso Andrei se llevó a la Corte Internacional de Justicia el tema de el genocidio de parte del gobierno de Israel hacia la población de la Franja de Gaza. Fallaron los estados pues a favor, ¿no? Solicitando un cese al fuego para que la incursión de ayuda humanitaria que pudiera ingresar por la frontera entre Egipto y Gaza, que está en un mapa viéndolo de frente, hacia el sur de lo que es la franja, pudieran pues entrar todos estos camiones con alimento, medicamento, agua, como tú bien lo señalaste, no hay ni agua suficiente. Los pocos hospitales que quedaban funcionando pues cada vez tienen mayores complejidades para seguir atendiendo a los miles y miles de heridos diarios, ¿no? Entonces, yo creo que aquí al final estas instituciones, como bien lo han señalado desde los BRICS, necesitan ser reformadas. Se ven rebasadas. Ahorita vamos a llegar a lo más reciente en el tema, que es este intercambio ya entre Israel e Irán. Y te das cuenta que no hay poder alguno que pudiera frenar estos intereses expansionistas de Israel, porque al final de cuentas el gobierno de Israel, bajo esta ideología sionista, no nada más ha incursionado en Gaza, ¿no? Lo hemos visto en Siria, en Jordania, en Egipto. O sea, prácticamente todos sus vecinos han sido de alguna forma afectados por este expansionismo territorial, ¿no? Así es. Entonces, sí, el tema se plantea complicado. Ahora, como decíamos, ¿no? La participación directa de Irán ha hecho que el tema se haga más complejo. Y bueno,
¿Qué nos puedes decir sobre eso, Jorge? ¿Qué hay de Mira, la participación desde de que Irán? inicia el conflicto, el más reciente, a partir de lo que ocurre el 7 de octubre del 2023, empiezan una serie de grupos que son esta famosa resistencia islámica de la región a manifestar su repudio y pues a declarar que si fuera necesario tomarían las armas para luchar y tratar de defender a sus hermanos, al final de cuentas, de religión, ¿no? Uh-huh. que son los palestinos. Esto siguió escalando, ya lo mencionamos por ahí en otro episodio, llegó incluso a las tensiones en el Mar Rojo, ¿verdad? Uno de los grupos de esta resistencia islámica son precisamente los hutíes, los de Ansar Allah, y lamentablemente el gobierno de Israel en esta estrategia para tratar de restarle fuerza al gobierno iraní desde hace ya muchos años en esta guerra de sombras, como se le llama, en donde ambas naciones se hacen daño, pero a través de estos proxies, ¿no? Y no directamente, o por lo menos no había ocurrido hasta lo que ocurrió hace unos días, el 13 de abril, ¿no? Con este ataque ya directamente de Irán hacia Israel. Entonces, el gobierno de Israel, tratando de, pues como diríamos coloquialmente, de cucar al enemigo, Uh-huh. realizó un ataque a una instalación diplomática de Irán en Damasco, en Siria. Hay que recordar que Siria, a su vez, es un país que tiene 12 años en un conflicto, ¿verdad? Una guerra civil en donde hay un montón de naciones inmersas en él, tratando ahí de sacudir de la silla a Bashar al-Assad, y donde Irán pues ha tenido una relación importante debido a que Irán, al ser vecino de Irak, e Irak, al ser vecino de Siria, es un corredor que ellos desean tener ahí más o menos abierto en caso de algún conflicto más directo con Israel, ¿no? Entonces, el gobierno de Israel decide hacer este ataque, asesinan en el ataque a el segundo a bordo, o el segundo personaje más importante detrás de aquel general famoso, ¿te acuerdas? Que asesina el gobierno de Donald Trump con un dron a Soleimani, ¿verdad? Que era el líder de las fuerzas Quds, que a su vez es una agrupación que forma parte de las Guardias Revolucionarias Islámicas, que es como que una fuerza de élite especializada en temas de inteligencia iraní en el mundo, ¿no? Entonces, este ataque del gobierno de Israel, asesinando al segundo a bordo, que quedaba vivo, ¿verdad? Y a otras personas más, pues vuelve a encender la mecha entre Israel e Irán, ¿no? Dos estados que, vuelvo a repetirlo, sus tensiones datan desde aquella famosa revolución islámica, cuando los ayatolas sacan del gobierno al Shah, ¿te acuerdas? El 79 más o menos, y que Estados Unidos le da asilo político al Shah de Irán, y esto también tensa la relación de dos estados que tenían buena relación. Incluso cuando se forma el Estado de Israel, uno de los primeros estados que lo reconoce en la región es Irán, ¿verdad? Entonces tenían una buena relación. Después llegan los ayatolas con una ideología totalmente distinta, y donde siempre le han nombrado a Israel el pequeño Satán, porque el gran Satán para ellos pues es Estados Unidos, ¿no? Nada más para dimensionar estos términos que van en contra de sus creencias religiosas, ¿no? Sí, y bueno, el 13 de abril, Jorge, ha ocurrido otro evento, ¿no? Una escalada más en este conflicto, ¿no? Donde se van a elevar estas tensiones por unos ataques directos de Irán hacia Israel, una respuesta con misiles balísticos, drones y una operación militar llamada La Verdadera Promesa. ¿Qué tienes que comentarnos sobre este tema? Esa fue la reacción anunciada con antelación. Por eso, más allá de verse como un ataque, uno puede concluir de lo que lee y lo que escucha que fue como que un aviso, ¿no? Fue un aviso. Hay que recordar que Israel tiene uno de los escudos antimisiles más importantes que hay en el mundo, y donde ya había buques de guerra estadounidenses e ingleses preparados, ¿no?
Justo el día de ayer escuchaba que el gobierno de Irán le anuncia a Estados Unidos, vamos a realizar este ataque. O sea, cuando uno de repente creería que esto es así desprevenido y no, lo cierto es que acá hay líneas diplomáticas que se respetan, avisos y demás, que pareciera ser medio contradictorio, ¿no, André? O sea, como en una guerra tú le avisas a tu contrario que lo vas a atacar, pues sí, son estas famosas reglas, ¿no? Entonces el gobierno de Irán le anuncia, muchos medios se empiezan a publicar, se viene un ataque, obviamente Israel estaba preparado y acá viene esta dialéctica, ¿no? Cuando tú lees la prensa iraní, rusa, china, hablan de una acción militar importante y demás, le dan el peso que ellos creen tiene la acción. Cuando tú lees la prensa estadounidense, británica, europea en general, y bueno, la de Israel, dice no pasó nada, aquí todos estamos calmos, publican incluso algunos medios fotos de los israelíes pues con su vida normal, mientras el escudo de misiles estaba activado y las sirenas estaban ahí en las principales ciudades, ¿no? Lo cierto es que pues fue una manifestación de lo que puede ser capaz el gobierno de Irán. Algo que creo yo es muy importante, que justo anoche escuchaba y que me dejó pensando y pues para investigarlo, ¿no? Es que se dice que el gobierno de Irán probó sus primeros misiles hipersónicos también ya. Entonces, de ser cierta esa versión, pues estaremos hablando de una superpotencia adicional, ¿no? Sin lugar a dudas, Irán tiene poder nuclear. Sí. No hay que olvidar eso. Entonces, es un gigante nuclear también ahí en esa zona. Entonces, tiene poder. ¿Cuáles consideras que van a ser las represalias por parte de Israel ante estos ataques? ¿Habrá? ¿O qué, ya anunciaron, de hecho, hasta donde leí yo, ya habían tenido 2 reuniones el Consejo de Guerra de Israel para sopesar cuáles van a ser las acciones en contra del gobierno de Irán. La comunidad internacional, acá las 3 superpotencias, ¿no? Estados Unidos, Rusia, China, pues están llamando a una tranquilización. Afortunadamente, pues se reporta que este ataque iraní a Israel pues no dejó algunos dicen que no hubo muertos, otros dicen que hubo 40 y tantos muertos, ¿no? Lo cierto es que se espera una represalia. El gobierno de Israel seguramente está valorando cuál sería, ¿no? Acuérdate que vienen ocurriendo una serie de cosas aquí, sobre todo para tratar de sabotear este programa de enriquecimiento de uranio que ha estado trabajando el gobierno de Irán desde hace muchos años a la fecha, precisamente buscando tener una capacidad nuclear en la región. Hay que recordar que el único con capacidad nuclear en la región sigue siendo Israel, ¿no? Se dice que tienen entre 200 y 300 bombas nucleares ahí. Entonces, obviamente, pues avalados y respaldados por su principal soporte en la comunidad internacional, que es el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Claro, ya mencionabas, ¿verdad?, a esa potencia y a otras, ¿no?, como China también en esta situación. Aquí tengo una nota también de El Periódico, así se llama este medio español. Dice, tanto China como Rusia han expresado su preocupación y han llamado a la contención ante la escalada de tensiones en Oriente Medio después de que Irán lanzara, la madrugada de este domingo, drones y misiles en un ataque de represalia contra Israel. Ambos gigantes asiáticos han pedido actuar con moderación. El gobierno ruso ha pedido contención a todas las partes, no sin antes lamentar que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fuera incapaz de responder de manera adecuada al bombardeo previo del consulado de Irán en Damasco, atribuido a Israel y considerado el catalizador de la ofensiva en esa noche pasada. Opiniones, Jorge, sobre la participación o estas declaraciones, ¿no?, de Rusia, de China, llamando a la moderación, a la calma ante esta escalada. Hay que recordar que Irán es un aliado estratégico de ambos, de Rusia y de China, que incluso pudiera ser también una estrategia para tratar de romper el pacto de no agresión que logró la diplomacia china entre Arabia Saudí y el propio Irán. ¿Recuerdas? Un acontecimiento que
a muchas personas en el mundo sorprendió. Sí, parecía imposible. La capacidad diplomática de Wang Yi y compañía, ¿no? Pudiera ser también una estrategia de Israel para tratar de sabotearlo, debido a que hay naciones de la región que también manifestaron su repudio a este ataque de Irán. Lo cierto es que hay estrategias importantes que dejan entrever que los intereses del gobierno de Netanyahu al final siguen estando con la mira puesta en tratar de restarle la mayor fuerza posible a ese actor de contrapeso en la región que ha sido Irán desde hace 44 años a la fecha, ¿no? Entonces, aquí hay que ser cautelosos porque Inglaterra y Estados Unidos ya se involucraron. Incluso por ahí hubo una declaración en un medio iraní en donde se les advierte, ¿no? Desde el gobierno de Irán, oigan, no se metan en este horno caliente, una expresión así, ¿no? Ya hubo una participación debido a que ellos estuvieron ayudándole a que el escudo antimisiles funcionara adecuadamente y ellos derribaron, mejor dicho, algunos de los drones y de los misiles lanzados desde distintas posiciones en contra del propio Israel, ¿no? Entonces ya la participación está. Si acá hubiera un ataque, yo sospecho que sería hacia instalaciones nucleares en Irán, pero que fuera más fuerte porque tiene mayor capacidad de respuesta Israel que Irán en esta comparación. Tendríamos que ver cuál sería la reacción de sus dos aliados, ¿no? Claro, sí. Por ahora, aquí también voy a citar la nota del lado chino, ¿no? Profundamente preocupada. Por su parte, China está profundamente preocupada por la situación, según recoge este domingo un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores. Este primer ataque directo de Irán contra el territorio israelí aumenta la amenaza de un conflicto más amplio en la región, donde China ha tratado de desempeñar un papel de mediador y de donde proviene una creciente proporción de sus importaciones de energía. China pide a las partes pertinentes que mantengan la calma y ejerzan moderación para evitar una mayor escalada de tensiones, ha dicho el portavoz en una declaración que fue publicada en el sitio web del ministerio. China pide a la comunidad internacional, especialmente a los países influyentes, que desempeñen un papel constructivo en el mantenimiento de la paz y la estabilidad regionales, añade el comunicado, ¿no? Entonces, ahí vemos, ¿no?, cómo China está tratando de calmar las cosas. No le conviene, pareciera a China, una guerra, un conflicto ahí con sus aliados, con abastecedores de energía y de otros insumos que requiere, ¿no?, para su industria, para el crecimiento, ¿no?, que hemos comentado ya aquí que está moderado, pero aún así relativamente más alto que estas potencias que hemos nombrado antes, Estados Unidos, Inglaterra, entre otros. Pero hay que imaginar, Andrei, este escenario, ¿no? Vamos a pensar en una respuesta más fuerte por parte del gobierno de Israel, la tensión se eleva y el gobierno de Irán utiliza su carta, ¿no? Una carta fuerte que tiene, que es el estrecho de Hormuz. Imagínate tú el impacto hacia la economía mundial, hacia un socio estratégico como China, de que coqueteen con el cierre del estrecho. ¿Sí? Ya platicamos de la importancia de esa región para sobre todo la comercialización de petróleo. Eso sin lugar a dudas detonaría los precios internacionales del petróleo, a pesar de que con esto que ha acontecido no se ha disparado del todo, ¿no? Como que el mercado internacional del petróleo dijo, estos se están peleando, pero no ha sido tan fuerte, ¿no? Y no se disparó ni el precio del petróleo ni otros energéticos, ¿no? Pero si llegáramos a un punto fuerte de tensión en el estrecho de Hormuz, pues seguramente aquí sí se desencadenaría una alza importante en el precio y por ende una recesión económica, ¿no? Entonces fíjate tú cómo en la región Estados Unidos sale, se dice, deja la región como un polvorín, ¿verdad? A partir de la salida de Afganistán, cuando Joe Biden toma las riendas del país, que fue muy cuestionado y criticable, y China pareciera ser toma un rol más protagónico, y ahorita como que desde fuera, caso concreto Estados Unidos, Inglaterra, están como, digo yo coloquialmente, alborotando el avispero, ¿no? Sí.
y dejándole algo muy tenso a China, ¿no? Sí, que ya de por sí algunas declaraciones previas de China ante esos ataques de los barcos ahí en el Mar Rojo, pues ya insistían en Irán, ayúdame en calmar esta situación de los ataques, ¿no? Y ahora pues está tratando todavía ese país asiático de mediar ahí la situación, ¿verdad? En la medida de lo posible. Entonces, bueno, vemos estas dos posturas, ¿no? Sin tratar de ponernos tampoco del lado de ninguna potencia, pero ya se ven a través de estas declaraciones que comentamos cómo están manejando la situación cada uno, ¿verdad? Sí. Es interesante verlo. Y desde el gobierno de Estados Unidos recientemente se ha mencionado pues que están en contra de esto, pero al final por debajo de la mesa o tal vez ni siquiera tan debajo de la mesa sigue fluyendo la ayuda hacia Israel. Sí, totalmente. Entonces es un discurso bastante contradictorio, sí, ¿no? Sí, un doble discurso, ¿no? De políticos. Exacto. Que ya se la saben. Y bueno, ahorita la situación también que veo entre la comunidad internacional, Jorge, es, bueno, vamos a crear ya en serio un estado de Palestina o qué rumbo va a tener esa población, ¿verdad? Opiniones sobre este tema, Jorge. Mira, esta propuesta de dos estados, ¿no? En esa región ha estado sobre la mesa de la comunidad internacional muchos años. Uh-huh. Lo cierto es que creo yo que no sería posible bajo las condiciones y las formas de liderar un país como Israel por parte de personajes como Netanyahu, ¿no? Uh-huh. Personajes pues, bastante radicales en sus posturas, uh-huh. en donde no ayuda mucho al tema esta visión expansionista, ¿no? Uh-huh. que siguen teniendo en la región. Ellos hablan de un gran Israel. Uh-huh. ¿Sí? Ellos traen esa encomienda de crear un gran Israel que incluso requeriría de mayor territorio. Y desde hace muchos meses, mucho antes de octubre, hablaban ya de los famosos 7 frentes, ¿no? En donde estaban muy marcados cuáles eran los temas a los que ellos les interesaba como que mantener esta tensión uh-huh. de cara a fortalecer, creo yo, la figura al interior del país de un gobierno que venía titubeando, ¿no? Uh-huh. Y que al final de cuentas, al ser políticos, pues no nos extrañe que hagan todo lo que sea a su alcance por mantenerse en el poder, saboteando este tipo de propuestas como la de repartir o dividir bien el territorio, ¿verdad? Y permitirle a Palestina funcionar realmente como un Estado. Uh-huh. Ellos hablan de que si cesan el fuego, ellos intervendrían en el lugar y serían la autoridad de la nación. Uh-huh. Eso nunca ha sido bueno. Sí, entonces con Netanyahu imposible sería encontrar esta propuesta, ¿no? Que está creciendo ahí entre algunos países. España es uno, ¿verdad? Sí. Y entonces parece complicado, pero ¿qué tan desgastada o no está la figura de Netanyahu, ¿no? Ya tiene más de una década en el poder, está haciendo todo esto. Entiendo que los militares están de su lado, ¿no? Porque están pensando igual en términos de estrategia militar, pero ¿qué pasará con la población civil, ¿no? ¿Qué tanto estará viendo a Netanyahu como alguien que puede continuar en el poder o se estará desgastando por esta posición, ¿no? Y presión internacional? No sé, son preguntas interesantes, Jorge. Vamos concluyendo porque se nos está terminando el tiempo. Seguramente vamos a seguir hablando del tema. Este es un tema importante. Como siempre, les recomendamos no dejarse llevar por lo que se publica en ciertos medios, sobre todo de este lado del mundo, ¿no? Uh-huh. En donde pues se vio casi como un berrinche lo que hizo Irán. Uh-huh. Que desde la otra óptica no lo es así. Uh-huh, uh-huh. Incluso ellos mismos dicen, esta fue nada más un ejemplo de lo que pudiéramos lograr. Uh-huh. Al mundo, a la región mucho menos le ayuda que estos dos gigantes estén elevando la atención y sobre todo estar atentos a lo que pudiera ocurrir en la economía mundial cuando pudieran darse aumentos importantes en ciertos commodities y esto desencadenar una recesión que no le ayudaría nada a la ya de por sí debilitada economía, ¿no? Uh-huh. Sí,
otros países han surgido de peores condiciones internas y externas de este tipo de eventos bélicos. Entonces, han construido al interior instituciones fuertes, capacidades, infraestructura, pero también han sabido leer esto que ocurre en el mundo, ¿no? Que es lamentable, pero que han sabido ahí darle la vuelta, aprovechar estas condiciones que se van creando. Entonces, es un llamado a eso, ¿verdad? A seguir informándonos, a equilibrar las visiones con medios de aquí, pero también de allá para sacar nuestras propias conclusiones. Entonces, así es sobre todo, yo diría, Jorge, pues un llamado a la paz, ¿no? A pedir que esto termine de una vez por todas, aunque parece que es una situación muy difícil, ¿no? Por el muy momento. complicada, pero bueno, desde aquí, ¿no? Muy lejos del conflicto, pedimos para que esto tenga una solución y ojalá, ¿no? Que se pueda solucionar, aunque se ve difícil. Así es. Muy bien, bueno, agradecemos otra vez a UABC Radio por el espacio y les esperamos aquí para otro episodio de Diálogo sobre China y el mundo. Manden sus preguntas, comentarios de temas que quisieran que abordamos. Aquí Jorge Galván. Sí, eso nos ayudaría mucho. Muchísimas gracias por escucharnos. Hasta gracias. luego. Nos vemos. Bye. Diálogo sobre China y el mundo, el podcast. Una colaboración entre UABC Radio y el Centro de Estudios China Baja California. Disponible en Mixcloud y Spotify.